Bueno, Javerín, estamos en esta tercera entrega sobre el día de Shabbat y he tratado de titularla así: Talmud, Edad Media y Edad Moderna. En las dos sesiones anteriores, como ya les decía antes de comenzar, pues hemos visto debidamente la Torah en detalle, hemos visto la Mishnah y en conclusión, pues habíamos visto que muchos de los aspectos que diríamos culturales y folclóricos más relacionados o característicos del Shabbat judío no pertenecen a la época más antigua. Entonces ya habría que entrar a explorar en estadios más tardíos de la historia de dónde salieron estas costumbres. Sin embargo, aprovecho la ocasión de vernos hoy. Es probable que de las preguntas de aquí surja la necesidad de una cuarta entrega, pero vamos a ver. He tomado la oportunidad de vernos aquí para que de paso hagamos un recorrido por la literatura que se derivó después de la Mishnah. Acuérdense que la Mishnah es la enseñanza más antigua, más primitiva que rigió en el siglo I, de la época de los Tanaim. ¿Se acuerdan que vimos todo esto? Alcanzamos a ver algunos Rabanim, etcétera. Pero ya ahora vamos a ver de qué se trata todo lo que surgió de ahí en adelante, porque acuérdense que la Mishnah se terminó de compilar en el 250 después de Cristo, 250 años, técnicamente después del Evangelio, pongámosle 200. ¿Y qué pasó de ahí hasta hoy? ¿Por dónde se fue el asunto? Así que vamos allá. En esta ocasión, entonces, permítame. Ok. ¿Qué vino después de la Mishnah? Después de la Mishnah, un par de siglos después, en pleno siglo V después de Cristo, en virtud del trabajo paralelo de los sabios, y aquí toca ponerle entre comillas porque pues si han negado el Mesías pues ya no pega mucho que le llamen sabios, ¿no? Pero como para mantener un poco el orden del lenguaje. Entonces los sabios de Israel y Babilonia se termina compilando la Gemara. Gemara, que en arameo significa conocimiento recibido de tradición, diferente del conocimiento especulativo o pues creativo que tú puedas tener. Aquí la Gemara concretamente se refiere a eso. A veces se suele decir que Talmud es Gemara, y sí, en un sentido muy general, pero lingüísticamente hablando son dos términos diferentes, dado que Talmud tiende más a explicación. Entonces, en la Gemara, que pues es el texto, la parte más amplia del Talmud, que es todo el libro, ¿ya? Se encuentra más exactamente o está más enfatizado a lo que se recibió de tradición. Y en medio de la Gemara, pues vamos a tener también explicaciones y complementos. A los sabios de esta época se les conoce con el título técnico de Amoraim. Amoraim. Siglo V, Amoraim. Inspirado en aquellos que en la época del Segundo Templo se encargaban de explicar las decisiones de los ancianos a la comunidad. Fíjense que estos términos son oficialmente empleados en el siglo V, pero tienen inspiración en prácticas del siglo I. Y eso es importante, no solamente para saber usar el término bien, sino para evitar también usos anacrónicos, ¿no? Que no encajen allí. Con el tiempo empezó a llamarse simplemente Rav a los Amoraim de Babilonia y Rabí a los de la tierra de Israel. Así que fíjense cómo varía esto. En la clase anterior habíamos visto que originalmente los maestros de Israel no tenían títulos y que alcanzaron algunos a llamarse Rabán. Ya luego el uso de Rav, como se están dando cuenta aquí, se consolida, es en el siglo V, el concepto de rabino. Y ya Rabí, que vimos en el siglo I, ¿se acuerdan? Que a Yehoshua le llamaban Rabí, con una connotación totalmente distinta a la que tiene ahora, específicamente a los Amoraim de tierra de Israel. Así que hay que diferenciar y no confundirse. Por eso no se debe confundir decirle a Yehoshua rabino, porque de este rabí que tenemos aquí es de donde deriva pues la palabra rabino para hoy, moderna, con ordenación, con toda la asistencia a una yeshiva y todo lo demás. Así que no se puede confundir rabí de Amorá con rabí, digamos, de un Taná del siglo I. Son dos cosas separadas por el tiempo y por las circunstancias.
Fíjense ustedes, la necesidad de clarificar y usar correctamente los términos. Entonces vemos, repito, que a los Amoraim del siglo V se les llamó Raf y Rabí. Quiero precisar algo, y es que pues se dice siglo V en general, pero ahorita vamos a ver que algunos, justo después de la Mishnah, no fue que hubo un silencio de 200 años o 250 años y luego aparecieron en un solo derrame así, los Amoraim. No, es una cadena. ¿Y por qué se enfatiza el siglo V? Porque hasta el siglo V fue cuando vivió el último de esta generación, y hay que tener en cuenta además que hay dos Talmuds, el de Babilonia y el de Israel. Entonces, los de tierra de Israel se acabaron más rápido, casi en el siglo IV, y los Amoraim de Babilonia se prolongaron 100 años más. Entonces, por esa razón, se enfatiza hacia el siglo V, y ahorita vamos a ver una tabla de comparación de esta generación pues, de maestros o de transmisores de la tradición oral. ¿Qué va a pasar? Pues que muchas de las Mishnayot que vimos, muchas de las tradiciones de los ancianos que veíamos en la Mishnah, algunas, bueno, muchas de ellas se quedaron así comentadas y explicadas en la Gemara, y otras tantas que de repente aparecieron. Cuando ya Yehudá Hanasí entregó la Mishnah y dijo, bueno, mira, aquí está la Mishnah, se la dejo al pueblo judío, los Amoraim que aparecieron a continuación salieron diciendo, mira, Rabí Yehudá, se te olvidó meter esta. Mira, Rabí Yehudá, sé que por acá apareció otra. Y fueron apareciendo más y más tradiciones que reclamaban ser antiguas. Es allí donde viene el problema. La pregunta clave de todo esto es, ¿qué tan antigua sería esta tradición? ¿Será que en verdad existía en el siglo I, o es que alguien está aprovechando la ocasión de meter cosas cuando no iban? Eso es una pregunta muy lógica que hay que hacerse, ¿no? Bien. Entonces, la Gemara es la compilación de todos los casos, situaciones, problemas y las opiniones y discusiones y consensos que se tejieron en 2 siglos en torno a la Mishnah. También incluye otros pasajes de carácter mishnaico que les decía ahora, pero que por alguna razón ajena a la voluntad de Rabbi Yehudá Hanasí habían quedado por fuera en la edición. Eso se dice, ¿no? A dichos textos se les conoce con el nombre técnico de Baraitá, plural, Baraitot. Así que cuando escuchen una baraitá, ya saben, es un contenido de estilo Mishnah, pero que no se metió oficialmente, sino que estos rabinos de la Amoraim vinieron pues y reportaron otros hallazgos, supongamos. Es como que hubiera aparecido un texto 50 años después, oye, mira que esto era de la época también, mételo allí. Pero como ya no se quiso modificar la Mishnah, le cayó entonces meterla en la Gemara. El idioma de la Gemara es mayoritariamente el arameo. Eso hace pues que el Talmud al día de hoy todavía sea bastante inaccesible, porque es la mayor parte de su contenido y está en el arameo, y lo hace un poco más difícil el hecho de que utilizas demasiados acrósticos que tienes que sabértelos de memoria, porque si no, no entiendes nada, o no es tan provechosa la lectura, así que es un poco difícil. Bien, corriendo en paralelo con la Gemara, pero sin llegar a ser parte constitutiva del Talmud, no se puede dejar de mencionar a los grandes Midrashim de Halajá. Un Midrash, repito, es una investigación, básicamente. Midrash es una investigación. Es decir, fuiste a la Torá, investigaste en la Torá, buscaste casos, testimonios, ejemplos, etcétera, y construiste entonces una halajá, es decir, una ley judía. Acuérdense, hay un micrófono por allí abierto. Vamos a ver. Ok, ya lo he cerrado. Entonces, hay que decir pues que la halajá es una ley judía. Ya vimos un parte de esto en la clase anterior, de cómo en la época de Yehoshua al Shabbat le habían agregado una cantidad de procedimientos que no tenían sentido, no tenían razón de ser, pero que regían la vida judía de entonces. Ahora imagínense un poco más de ese contenido, ya de producto de la especulación
producto pues de tradiciones tardías que vinieron luego en estos 250 años después de la Mishnah, ¿cierto? Algunos de esos midrashim muy famosos son la Mejiltá de Rabbi Ishmael, que se basa en el libro de Éxodo, Sifra, también conocido como Torat HaKohanim, de la escuela de Rabbi Akiva, basado en el libro Levítico, Sifrei, que son 2 libros de Midrash basados en Números y Deuteronomio, de las escuelas de Rabbi Ishmael y Akiva respectivamente, así como el gran Midrash de Haggadah de Rabbi Tanhuma. Acuérdense que la palabra Haggadah quiere decir pues leyendas, mitos. Así que cuando ustedes escuchen que en Shabbat de repente vienen los ángeles, etcétera, hombre, ya eso es una Haggadah. Eso la Torah no lo dice en ninguna parte. Y si es un Midrash de Haggadah, entonces ya sabemos que es del siglo V, como mucho, como muy atrás, es del siglo IV, ¿cierto? Y hay que pues tomar una postura un poco más crítica de respecto de lo que se diga allí, ¿cierto? Entonces, ya saben, hay Midrash de Halajá y hay Midrash de Haggadah. Los de Halajá se ocupan de los procedimientos debido a las pues innovaciones de la vida, ¿no? Las situaciones geográficas donde vive, las limitaciones, las ventajas, desventajas, etcétera. Y la Haggadah se encarga de pues mantener un poco despierto el ánimo o digamos el ambiente espiritual en medio del pueblo, conservar como esa llama encendida, pero a veces se les va la mano. A veces pues escriben aspectos que exageran un poco, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una Haggadah diga que cuando pasaron por el río, por el mar muerto, por el mar rojo, perdón, los hijos de Israel iban sacando manzanas del agua para comer porque tenían hambre. Eso es un ejemplo de una Haggadah que, vaya, no tiene lugar en la escritura. El problema es que algunas personas hoy están teniendo como el síndrome de la literatura rabínica, que toman un libro de estos que no sabe de cuándo es, ni quién lo escribió y por qué lo escribió, lo toma y se lo traga entero y cree que eso es conocimiento de Dios. ¿Ok? Estos son tradiciones, historias y pensamientos humanos. Téngase claro esto. Por eso no podemos venir, no, que aquí que el Midrash dice, bueno, ¿tú sabes lo que es eso? ¿De dónde es? ¿De cuándo es? ¿Quién lo escribió? ¿Verdad? ¿Bajo qué espíritu escribió? ¿Será que contradice el Evangelio o no lo contradice? Esta mañana hablaba con un hermano y pues llegamos a la conclusión, ¿no? Nuestro gran sello y garantía es el escáner del Evangelio. Si te ponen un libro delante, sea cual sea, de estos o de otros que vamos a ver, y tú tienes que pasarle el escáner del Evangelio. No puedes pretender que esto que se escribió 400 años después del Evangelio vaya a tener más validez que el Evangelio. No puede ser. Y hay algunos que han cometido el gravísimo error de que leen un Midrash y creen y quieren meter el Midrash en el Evangelio. Hace poco alguien me comentaba, y que seguramente si llega a ver este video va a saber, me preguntaba de que había escuchado a algunos ya diciendo que el canto del gallo, cuando Jesús le dijo que no cantará, no, me habrás negado 3 veces antes de que el gallo cante, ya estaban diciendo, ¿no? Que no era un gallo, que eso era el vigilante del templo, que el otro. Y yo, fíjate tú, ni siquiera los rabinos del Talmud se ponían de acuerdo si era un gallo en efecto o era el famoso vigilante. Pero resulta que al analizar un poco más entre líneas la situación, el Evangelio habría respondido a esa disputa de los rabinos sobre si era un gallo o era un vigilante. ¿Ok? Porque el Evangelio utiliza la palabra lector, que es gallo, sin discusión alguna. Así que si los rabinos en el siglo IV, siglo V tenían dudas, no se acordaban si era un gallo o era el vigilante de la guardia o el jefe de la guardia del templo, el Evangelio les habría resuelto esa duda. ¿Ok? Pero ¿qué han hecho algunos? Van al Evangelio y dicen, aunque en griego diga gallo, literal, animal, etcétera, entonces ya quieren venir a quitar la palabra gallo y poner ahí vigilante del templo. Oye, no. ¿Por qué? Porque los sabios del Talmud no estaban de acuerdo, no se ponían de acuerdo, tenían dudas. Pero vaya, el mundo occidental es bastante atrevido, ¿no? Osado, acelerado. No puede leer un pedacito porque enseguida sale y hace bulla. Había la duda, por Dios. Y si el Evangelio dice que era un gallo, era un gallo.
No ahora por tratar de agradar o de empalmar con la literatura rabínica, no va a ser lógico que ahora aplastes la palabra griega gallo y pongas ahora, no, que era el Geber, que era el jefe de la guardia del templo. No se puede hacer eso. ¿Ok? No, que era Gavini. Gavini, oye, y si tú vas a la historia, Gavini probablemente no podía haber ejercido ese oficio en la época de Jesús, porque él estuvo en vigencia hacia el año 48 después de Cristo, de manera que muy probable, muy escasamente pudo haber estado él en la época de Josué, habrá sido un muchacho quizás. Y una Haggadah dicha sobre este señor Gavini, jefe de la guardia del templo, decía que cuando él llamaba a los vigilantes y, y a los sacerdotes para iniciar la jornada, su voz se podía escuchar a 30 kilómetros de distancia. Eso es una evidente exageración. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal que alguien se empiece a creer esas cosas? Y miren ya por dónde vamos. Estamos suprimiendo una palabra griega por una posible, o sea, por una confusión que había en la literatura rabínica. Y eso es grave, ¿por qué? Porque nunca hay que perder de vista y no podemos sentir menosprecio por ello de que el texto del Evangelio se encuentra en griego. ¿Ok? No se puede, no se puede atropellar esto. Lo que hemos hecho, en muchos casos, y yo lo he hecho, es buscar un sustento de la misma palabra griega, utilizándola en la Septuaginta y viéndola en un entorno hebreo. Por ejemplo, como hemos hecho con el caso de la palabra quinón. Si tú la buscas en griego, sí, es común, pero común queda como sin sabor en el texto, como que no encaja, como que le falta algo. Ah, listo, común sí, pero ¿qué es común en el mundo judío? Ah, común es esto y lo otro. Pero si ahí dice gallo, oye, eso no es alegórico, ¿ok? Es gallo, literal. No vengas ahora a tratar de quitarla y poner una palabra distinta. Es como les voy a decir un ejemplo. Hoy las comunidades judías Ashkenazí y Sefaradí se distinguen porque los Ashkenazim usan los flecos por fuera y los Sefaradí por dentro. Si hubiera que responder una pregunta, ¿quién de los dos tiene la razón? El Evangelio nos habría dicho que tienen razón los Ashkenazim, porque Yehoshua usaba el fleco de tal manera que hasta la mujer muestrosa se lo agarró. Si lo hubiera tenido escondido no se lo hubiera agarrado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué tal? Pues alguien que lea que los tzitzit van por dentro terminaría arruinando el relato del Evangelio por pensar de que eso es un error del Evangelio. No se puede despreciar el texto griego, ¿ah? Hay que respetarlo. Yo no sé, porque en el movimiento bueno, es que no me gusta ni llamarlo movimiento, no sé. En todo este lenguaje que utilizan las personas o los líderes de raíces hebreas, no sé, a mí personalmente no me gusta mucho ese término, ¿ya? O mesianismo o mesiánicos, etcétera, utilizan o arremeten mucho contra el texto griego o le dan como una subvaloración. Y hay que respetar el texto griego. Es lo único que tenemos. No podemos estarlo atacando ni menospreciando. Lo que hay que hacer es decir, oye, esta es la palabra, solo que en el entorno hebreo en el que se escribió significa otra cosa o aporta esta otra riqueza lingüística. O como le explicaba hoy a esta persona, mira, por ejemplo, si ahí dice que él quitó el acta de los decretos, ahí dice acta de los decretos, eso es literal, que tú creas que eso es la Torá, pues está equivocado. ¿Qué era el acta de los decretos? Ah, sí, el acta de los decretos era un documento que existía en la época del Segundo Templo, en el que estaban consignadas las penas capitales relacionadas con los delitos. Cuando los fariseos le preguntaban a los saduceos que de dónde habían sacado eso y cómo se sabía qué pena le correspondía a qué delito, ellos decían no, que eso lo habían recibido así. Por eso es que en Efesios dice que Yahushua abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en dogmas. Ojo, en dogmas. Es una clara alusión a esta situación de Sifra Exartá, como se llamaba en arameo el texto. Y si tú traduces Sifra Exartá, literalmente significa el texto de los decretos o el acta de los decretos. Ahora el problema va a ser de quien crea que eso es la Torá.
¿cierto? Pero bueno, esos son unos pequeños ejemplos de cómo debemos tener cuidado de tratar de judaizar el Evangelio. Y judaizar lo digo en este sentido, de la literatura judía rabínica. Así que voy a quitar de pronto judaizar, creo que voy a corregir y deberíamos evitar rabinizar el texto del Evangelio. Porque judaizar no se puede, ¿no? De hecho, no hay necesidad de hacerlo, él es judío en sí mismo. Yo creo que algunos creo que en otra ocasión yo había dicho hiperhebraizar, que puede ser una excepción, pero creo que leyendo todo esto ahora, yo creo que el término más exacto sería rabinizar el Evangelio. Pero ¿por qué pasa? Porque no hay ubicación histórica y no se sabe de dónde salió tal o cual situación. ¿Ok? Bien, entonces ya vamos por la Gemara, siglo IV, y vamos por estos Midrashim, que son en paralelo, van allí paralelo, ya saben. Mishnah, ahora 200 años después se va terminando la Gemara, y paralelo hay otros libros como Midrashim. ¿Ok? Todo eso va fluyendo ahí. Sigamos. Aquí están los Amoraim de tierra de Israel. Se dan cuenta que estos llegan hasta el año 380, ¿cierto? Perdón, vamos a devolvernos allí. Está la primera generación, que está hasta el año 250, luego la segunda hasta el año 280, luego la tercera hasta el año 310, la cuarta y quinta va del 340 al 380. Hasta ahí llegaron los Amoraim que vivieron en la tierra de Israel. Y dada la distancia con Babilonia, hay algunas opiniones distintas y a veces encontradas entre estos Amoraim y los de Babilonia. Así que hay que estar ubicados. Bueno, vamos a ver qué decían los de tierra de Israel versus los que decían qué decían los de Babilonia. Y de hecho, acuérdense que mencionaba al principio que hay dos Talmud. Normalmente, y no se sabe por qué, por ejemplo, quizás por el nivel de detalle, quizás, pero el Talmud de Babilonia se convirtió en la pieza de estudio oficial, siendo que hay otro Talmud, el de Jerusalén. ¿Por qué casi nadie lee el de Jerusalén? Si es tan válido como este. Y de hecho nos debería interesar un poco más porque se quedó y se desarrolló en la tierra de Israel. El ambiente de Israel es distinto al de Babilonia. Hay desafíos distintos. Y otra cosa muy importante es el lenguaje, el idioma. El lenguaje o el idioma del Talmud de Jerusalén es todavía más cariñoso con el Evangelio, tiene mayor cercanía, se siente más cercano que el de Babilonia. Sin embargo, hoy el Talmud de Babilonia es el que se enseña, es el que se estudia y es el que pues la mayoría de gente consulta. De manera que en un futuro no muy lejano yo aspiraría que en otro día, ¿no? También echemos una mano a qué contiene el Talmud de Jerusalén que haya de rescatarse para, pues, reforzar no, pues simplemente para mostrar cómo algunos aspectos del Evangelio eran perfectamente compatibles con lo que ya se decía. Como decía el apóstol Pablo, esto no se hizo en ningún rincón. De tal manera que no es extraño, esto no es descabellado, no estamos diciendo una cosa que antes no se hubiera por lo menos considerado. Ya si alguien no la quiere recibir porque no responde a sus intereses o cualquier otra razón, ya eso es diferente. Pero no vamos a salir aquí con una locura. ¿Ok? Bien, estos son los Amoraim de tierra de Israel. A continuación, vemos los de Babilonia en una primera tabla. Ya se dan cuenta que la cuarta generación vivió en el 340, ya cuando la otra se estaba acabando, los de Jerusalén, ¿verdad? Y en una segunda tenemos la quinta generación, sexta y séptima. Fíjense ustedes, sexta y séptima. Entonces termina hacia el año 500 aproximadamente, en la que ya se va simplemente pues acabando toda esta cadena de transmisión, de tradiciones, de discusiones. Ya se imaginarán, ¿no? Qué cantidad de gente tan impresionante, miren. Toda esta gente hablando de Torah. Imagínense, toda esta gente hablando de Torah. Todos estos rabinos. Y miren que otro detalle, como son de Israel, todos se llaman rabí. ¿Se dan cuenta?
Todos se llaman Rabí. Aquí está. Rabí Yehudá Nasi, Rabí Yanai Beachdra, Rabí Oshiaya, Rabí Efes Bedrón, Rabí Yoshua Ben Levi. Estos son de la tierra de Israel. Ahí está. En cambio, cuando vamos a los de Babilonia, todos se llaman Rav. Miren, aquí está, Rav. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Ya eso también te ubica. Si tú estás leyendo, dice, y dijo Rabí fulano, este es de tierra de Israel. Dijo Rab Huna, este es babilonio. Ya, así, a prima facie ya te ubica. Este es babilónico, este es tal, este es la época tal, este es la época tal, y así sucesivamente. Fíjense ustedes que es importante conocer estos detalles. Ok, pasamos esta presentación de los abundantes Amoraim de Babilonia y nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces después de ellos, cuando en el siglo V se acaba la última generación? 2 siglos después de la Guémara apareció la Tosefta, el apéndice, un cuerpo textual que fue emitido por los sabios de la época llamados entonces Saboraim, del arameo Saborá, que significa el que entiende de cosas, que tiene capacidad de opinar. Y fíjense que esta palabra me llamó mucho la atención desde la primera vez que yo la conocí, porque el apóstol Pablo técnicamente la utilizó con relación a Pedro, Jacob y Johanán, o Keipá, Jacob y Johanán, cuando se acuerdan que en Gálatas él dice que fue a los que tenían capacidad de opinar, ¿ya? Y eran ellos las columnas. De tal manera que sonaría un poco extraño, quizás anacrónico decir, pero puede ser que este término también, al igual que la morá, venga inspirado del siglo I, sino que se haya puesto en práctica técnica aquí en el siglo VII. Pero pudiera llegar a decir que Pedro, que Jacobo y que Juan eran Saboraim. Eran Saboraim, es decir, el que entendía de cosas, los que tenían capacidad de opinar. Y Pablo dice, y los que tenían capacidad de opinar, nada me dijeron a mí sobre que tenía que circuncidar a los gentiles, solo pues para que pudieran tener legalidad en medio de la comunidad. Yo quiero aprovechar aquí precisamente para mencionar este tema porque varios hermanos, ¿no? En todo el mundo, cuando están acercándose ahorita que ya viene Pesaj, técnicamente dentro de un mes, viene el tema de que si hay que circuncidarse para Pesaj, ¿ya? Y hay que aclararlo. A ver, la generación del desierto comió Pesaj sin estar circuncidados y eso no fue un pecado. Hay que tener claro que en el desierto se celebró Pesaj y que toda la generación que nació en el desierto la comió y no estaba circuncidado. O sea, eso por allí. Nunca hubo un juicio de mortandad porque los hijos de Israel comieron Pascua sin estar circuncidados. Hay que entender que cuando dice ningún incircunciso comerá de ella, se está refiriendo allí en el texto directamente al extranjero y al que era advenedizo, que no tenía nada, ni arte ni parte con el Dios de Israel. Por eso dice Toshav Besahir. Así que cuando dice ningún incircunciso, se está refiriendo a estos que eran residentes que no tenían nada que ver con el Dios de Israel, no tenían la más mínima simpatía, ni cercanía, ni nada por el estilo. Acuérdense que el Toshav era alguien que simplemente vivía allí, convivía allí, en medio de los hijos de Israel, y respetaba algunas cosas, pero no por convicción, sino por norma civil. Y el Sahir era el jornalero, que podía venir de otro pueblo, de otro lugar, trabajaba, pero no tenía nada que ver, ningún interés con el Dios de Israel. Eso es lo que se llama los incircuncisos. Pero allá aquel que había iniciado un proceso de enrolamiento, al que le llamaron luego Ger HaSha'ar, prosélito de la puerta o los temerosos de Dios, oye, esas personas podían llegar a comer Pesaj. El problema, repito, viene cuando se atraviesa la normativa judía, ya rabínica, que dice que si no estás circuncidado no eres salvo. Eso es fariseo. Acuérdense, Hechos capítulo 15. En aquel entonces venían algunos de Judea diciendo, inquietando a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no seréis salvos. La pregunta es, ¿por quién somos salvos nosotros? Hombre, eso no tiene necesidad de dudarse, ¿no? Yehoshua con sus méritos es el que nos ha salvado. Luego la pregunta es, ¿será que un salvo por Yehoshua no puede comer Pesaj?
Yo no me imagino eso. En serio, no me lo imagino. Si alguno piensa que un creyente en Yehoshua, alguien que ha sido salvo y no está circuncidado, no puede comer Pesaj, yo creo que le hace falta revisar un poco qué tan rabínico se está poniendo. ¿Sí me hago entender? No puede ser. Aquí, como decía el apóstol Pablo, lo que importa es una nueva creación, hermano. Por ejemplo, si ya estamos a celebrar Pesaj, viene un hermano en la fe que me dice de todo corazón, hermano, yo quiero participar de Pesaj y tal, ¿de dónde vamos a salir corriendo a circuncidarlo? Otro aspecto que hay que destacar es que una circuncisión vale muchísimo dinero, hermano. De manera que yo no puedo impedirle a nadie, que por dinero no puede comer Pesaj. No puede ser. Yo siempre he dicho, ojo, yo soy uno de los que más he propagado la necesidad de circuncidarse, pero no como un prerequisito, no, es porque es un mandamiento. Y yo he dicho, hombre, si yo fuese un cirujano y tuviera las instalaciones, yo eso lo hago gratis. Pero, hombre, hay que pagar instalaciones, otros ayudantes, etcétera, procedimientos que de repente no. Entonces, yo no puedo poner a alguien a parir o a privarlo de un mandamiento solo porque no está circuncidado, siendo creyente. ¿Eh? Eso es importante. ¿Qué haremos entonces con este hermano que viene a una iglesia cristiana o lo que sea y quiere comer pesas con nosotros? Lo voy a decir, no, no, tú no estás circuncidado, no puedes comer. No tiene nada que ver aquello. No tiene nada que ver. ¿Ok? Repito, cuando dice ningún incircunciso es aquel que no tiene primeramente la circuncisión del corazón. Es que vamos a la práctica. ¿Qué vale más? ¿Un circuncidado de corazón o un circuncidado en la carne? Si lo ponemos en ese extremo, yo tengo que escoger al que está circuncidado en el corazón. ¿Ok? Ya, si este circuncidado de corazón tiene los medios, ahí sí le puedo exigir, hombre, pero ve acá, ¿cuál es el problema que no te quieres circuncidar? Ya ahí sí toca otra cosa. Pero yo no puedo poner a nadie a privarlo de celebrar. De hecho, hablando de Haggadah, por ejemplo, en la Haggadah de Pesach dice, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. Todo el que tenga necesidad, venga y coma. Todo el que quiera, venga y haga Pesach. Todo el que quiera. No pone ni siquiera en la misma Haggadah de Pesach, no pone todo el que quiera primero circuncídese y venga y coma. Oye, todo el que quiera, venga y coma. Yo creo que el que redactó esas palabras de la Haggadah entendía perfectamente cuál era el sentido de todo esto. Por ejemplo, en el Talmud también se especifican casos en los que de repente una persona que es prosélita, que va a hacer la circuncisión y viene Pesaj y se enfermó, no lo podemos circuncidar, pues no importa, come Pesaj, tiene que comerla. El mandamiento, esto se llama el principio de Kal Vajomer, acuérdense, mandamiento de mayor peso. ¿Qué pesa más? ¿Comer Pesaj o la circuncisión? Hombre, pesa más comer Pesaj, valga la cacofonía, ¿no? Pesa más, está por encima de la circuncisión. La circuncisión no anula, no suspende el celebrar Pesaj. Y eso, inclusive hay un término técnico que usa el mundo rabínico que es dojé. Por ejemplo, la circuncisión desplaza las prohibiciones puestas sobre el Shabbat, ¿cierto? Sin embargo, al ser Pesaj mayor que el Shabbat, porque si Pesaj cae en Shabbat, se anula el Shabbat por causa de Pesaj. Es decir, tienes que llevar el animal, tienes que portarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si había alguna restricción rabínica, humana, sobre el Shabbat, el hecho de que Pesaj caiga en Shabbat deja eso suspendido y queda lo prioritario. Entonces hay que ser muy práctico, hermano. Aquí viene un tema de prioridad y de importancia. ¿Qué pesa más? ¿Que un hermano celebre Pesaj o que se circuncide? ¿Cuál de las dos pesa más? Eso se los dejo a su consideración. ¿Ok? Que cada quien pues reflexione y medite cómo está viendo las cosas. El asunto es que estamos entendiendo, ¿verdad? Cómo estas situaciones que de pronto pueden causarnos discrepancias o diferencias de opinión ocurrían en la época del Talmud. Los rabinos no se terminaban de poner de acuerdo a veces y por eso venían y aparecían otros que, pues, dada la experiencia y dada otras situaciones adicionales, opinaban.
opinaban. Y Pablo le dijo a los Gálatas, oye, en términos de obligatoriedad urgente, inaplazable, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan me dijeron nada concerniente a la circuncisión de los gentiles como prerequisito de admitirlo en la comunidad o algo por el estilo. Los que tenían capacidad de opinar, nuestros Saboraín, perdóneme si es anacrónico al fin y al cabo, pero trato de empalmarlo acá con lo que estamos leyendo. Nuestros Saboraín dijeron, en la práctica, en nuestra experiencia dice que eso puede esperar. No te preocupes, Pablo, tranquilo. ¿Ya? ¿Estamos aboliendo el mandamiento? No, no lo estamos aboliendo. Nuestra capacidad de opinar dice que eso no es urgente. Puedes tomarlo con calma, hazte una alcancía, ves ahorrando, junta 1.200 euros, 5.000 euros y te pagas una buena circuncisión. Con calma. Pero ¿dónde va a sacar a alguien hoy 5.000 euros que a veces puede costar una circuncisión? Oficial, oficial. Y lo otro, vaya hay que decir que difícilmente vas a encontrar un rabino ortodoxo que se preste para hacerte una circuncisión, porque eso es un ritual sagrado. Así que igual, aunque le pagues a un médico que te la haga, pues a ti te importa el mandamiento, no si te lo hizo un rabino, ¿no? ¿Ok? Y eso vale, yo me acuerdo, por ejemplo, que estamos en confianza cuando los javerín se iban a casar y un problema con el notario, yo decía al javer, oye, pero es que a ti te va a casar es el testimonio de la comunidad, no el notario. Así, ¿cierto? Entonces, lo otro que siempre digo respecto a la circuncisión, nadie al fin y al cabo se tiene que enterar si tú estás circuncidado o no. Precisamente pues porque la opinión de la escritura dice que no es algo como para que te andas gloriando de eso. El visto bueno de la escritura dice eso. Entonces Pablo decía, hombre, pues sigamos lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué tan edificante es excluir a un hermano porque no tiene dinero para circuncidarse? Preguntémonos eso, pongámoslo en blanco y negro. ¿Qué tan edificante es excluir a un hermano solo porque no tiene dinero para hacerse una circuncisión? Por muy barata que sea, supongamos que vale el 10%, el 10%, 500 euros. No es fácil, es medio salario promedio de España, ¿no? Yo creo que en España el salario básico es de 1.200 promedio, ¿no? 1.200 euros, 1.000 euros. ¿Quién está en la capacidad de sacrificar medio sueldo para una cirugía que es, al fin y al cabo, algo muy personal? Y que la escritura, repito, no indica que sea prioritario ni prerequisito para comer Pesaj, dado el contexto de lo que hemos hablado. ¿Ok? ¿Qué harán las mujeres que no se circuncidan, por ejemplo? No pueden comer Pesaj las mujeres entonces. ¿O es que van a hablarse su parte íntima como hacen algunas culturas? No, yo creo que no. Entonces hay que entender cuál es el sentido de las palabras, ¿no? Y el mismo texto se responde. Así que fíjense ustedes, es un tema que hoy nos puede inquietar, nos puede hacer opinar diferente y nosotros mismos podemos terminar desarrollando nuestros propios procedimientos y no tener que basarnos de repente en lo que decían estos saboraín que no conocieron el Evangelio, por ejemplo. En la Tosefta se hallan actualizaciones del lenguaje mishnaico, dado que fue escrita en hebreo, así como un buen número de baraitots, ya saben que es una baraita, ¿no? Una tradición que se quedó por fuera, pero que luego la metieron ahí como válida. Y otros textos de una cotidianidad que resulta más afín a la tierra de Israel que a la diáspora. Se considera gestada por Rabí Hilla y Rabí Oshaya. Estamos hablando de la Tosefta, siglo VII después de Cristo. Y seguía produciendo el mundo judío literatura y más comentarios y más situaciones, ¿verdad? Oye, que mi esposo tiene, ¿cómo es? Azúcar, no le pueden hacer circuncisión. Ah, pues ni modo, no se le hace, que lo vamos a matar. Si tiene anemia, ¿cómo es? Anemia o alguna otra enfermedad, alguna condición clínica que le impide ser circuncidado, ¿qué vamos a hacer entonces? No lo vamos a dejar comer nunca Pesaj. No, no, no. Son cuestiones que salen de la vida, ¿no? La dinámica de la vida. Y nunca nadie está diciendo que el mandamiento está abolido, en ninguna manera. Se debe estimular, se debe apoyar. Yo, por ejemplo, acá pongo un pequeño ejemplo, quizás lejano, pero que va más o menos allí.
un hermano acá que quería aprender guitarra. Y yo dije, bueno, hermano, la verdad es que se necesita tener el instrumento pues para que practiques a diario y todo lo demás. Yo sinceramente no tengo así para darte todo el precio del instrumento, pero bueno, hagamos algo, empieza a ahorrar y avísame cuando tengas tanto o hayas hecho pues tantos meses de ahorro y yo te completo ahí pues lo que sea. ¿Qué pasó? Pues a mí me regalaron una guitarra, yo automáticamente regalé la mía a él y listo, ahí tiene su guitarra. Entonces, yo creo que si vamos a estimular a alguien a que observe un mandamiento o un propósito que le queda difícil de alcanzar, pues apoyémosle. Oye, ¿cuánto te falta para la circuncisión? Hombre, aquí tienes, mira, 200 euros que me sobraron aquí, estaba lavando la ropa y me aparecieron 200 euros. Tómalo ahí para que te circuncide. Esa debe ser la actitud, ¿ya? No poner a la gente contra la pared y de pronto como que incomodarla con eso. O peor, terminar privándote tú de celebrarlo porque pronto tu prejuicio te está llevando a eso. Hay que coger la cosa con calma, ¿ya? Con calma. Sigamos. Aquí están la lista de los Saboraim, se dan cuenta que son mucho menos, y pues todos se llaman, en este caso, en títulos arameos Rab y Rabá, y pues estos son los que terminaron de darle forma a la base de la literatura talmúdica. Entonces el Talmud al fin y al cabo termina siendo Mishnah, forra la Mishnah con Gemara y al lado de la Gemara le pones Tosefta. Y por aparte te toca leer entonces los Midrashim de Haggadah y los Midrashim de Halajá. Eso como para que vayas viendo lo que te tocaría saber ya poco a poco. Pero la cosa se está complicando, ¿no? Hay mucha literatura, mucha palabrería. Y tú dices, vaya, ¿y cuándo voy a terminar de leer todo esto? ¿Cómo haré yo para la práctica? Al fin y al cabo, ¿cuál es el resumen? ¿Cómo hago? Bien, llegó otra generación, los Geonim, directores de las academias de las ciudades babilónicas de Sura y Pumbedita y de la tierra de Israel desde finales del siglo VI hasta mediados del siglo XI. También se les conoció como Reishai Kalá o Alufim. ¿Ok? Kalá aquí no es novia, sino la palabra para academia o escuela. Es un préstamo lingüístico, solo que parece que dijera novia. Fueron la autoridad halágica superior en todo ese periodo y podría decirse que hasta hoy. Como receptores de los Saboraim fueron los responsables y encargados de explicar el ahora terminado Talmud a las nuevas generaciones y modelando el estilo de vida judío para siempre. No obstante, se les considera también los responsables de la dispersión o polivalencia del pueblo judío, debido a que las distancias geográficas les aisló lo suficiente como para desarrollar costumbres y opiniones distintas. Entonces, por eso terminamos teniendo Sefaradim, Ashkenazim, Teimanim, Yevanim y así sucesivamente. ¿Ya? De esta época es cuando surge la rama llamada Caraín, los caraítas, del siglo VI para acá. Y fíjate tú, creo que lo decíamos en un momento, los caraítas no aceptan el Talmud. ¿Y por qué no les dicen que ellos no son judíos? Ah, por algo será cierto. Algo hay allí. Y yo lo dije en una clase, una vez en un vídeo de YouTube. Si fuese por clasificarnos dentro de lo que es el pueblo judío, supongamos, nosotros clasificaríamos como caraítas, ¿ya? Porque no aceptamos la autoridad del Talmud, sino que a través del Evangelio filtramos que sí y que no. Entonces, en el marco de la organización de lo que se llama judaísmo, seríamos muy afines con los caraítas. No lo somos, ¿por qué? Pues, hombre, porque ellos niegan al Mesías y el Evangelio y muchas otras cosas más. ¿Ya? Y se toman la interpretación muy personal. Ese es el rasgo más distintivo del caraísmo, es que apelan a la literalidad y que la Torah va a ser lo que tú entiendas. Así que por esa razón tampoco es que somos caraítas, ni hay que decirlo, guardémoslo decirlo, esto es apenas una comparación. ¿Ya? Fíjense ustedes, el siglo VI, una rama que dijo, oye, no aceptamos los caraítas, el Talmud, estos nuevos maestros llamados Geonim, pues tampoco nos dan mucha confianza, nos apartamos. Chao, muy amable, hasta aquí los acompañamos. E inicia la ruta distinta los judíos caraítas. ¿A dónde llegó el asunto? Como lo expliqué una vez, los caraítas terminan montando su propio calendario, que a veces difiere un día, y fíjate tú, y nadie les dice nada,
ni los llaman apóstatas, ni herejes, ni nada por el estilo. ¿Cuál es lo que tienen en común con los demás judíos? Que no creen en Yehoshua como Mashiach. Así. Entonces, por eso me ha chocado un poco y lo he compartido con algunos, que estos autores pueden ser muy buenos, Mario Sabán, Nehemías Gordon, que sí, pueden que sepan y digan cosas, pero hay que tener cuidado porque de pronto de reconocer mucho la autoridad de ellos y como hablan de Yehoshua y todo, nos perdemos de vista y nos podemos desorientar. Ellos no creen que Yehoshua sea Mashiach. No lo creen en lo absoluto. No lo afirman, no lo creen. Así que hay que tener cuidado con eso, que vamos a leer. Hay que estar muy bien versado en el Evangelio. Yo siempre le he dicho, mira, antes que tú vayas a leer cualquier literatura judía, conoce muy bien el Evangelio. Muy bien, porque el Evangelio es la plomada que te va a permitir mantener el equilibrio sin echarte ni dejarte arrastrar fácilmente, por muy bonita que sea la literatura. ¿Ok? Por muy bonita que sea. De la rama que venga. Sea caraíta, sea rabínica, farisea, sea cabalista. Oye, el Evangelio es el que te mantiene allí, equilibrado. Y eso ha sido la bandera que he tratado de llevar en el Señor, pues mostrándole a los hermanos y a todo el mundo que podemos conocer el judaísmo, sus entrañas, sin dejarnos fascinar. Y tomando lo bueno y desechando lo malo. De la época de los Geonim proviene la mayoría de las costumbres del judaísmo que hoy se conoce, por eso es importante saber esto. La mayoría de costumbres del judaísmo de hoy son de la época de los Geonim. Se destacan entre ellos Rab Sirá, Rabina, Rab Hai y Rab Sadia Gaon. Hasta allí. Ya luego de esta generación de los Geonim, hubo otra generación, una siguiente, que llegó finalmente, repito, hasta el siglo XI. Y fíjense ustedes que ya sucesores de los Geonim vienen a ser nuestros famosos comentaristas en orden: Rashi, Ibn Ezra, mi favorito, y Maimónides, el que menos considero apropiado. Ellos tres son allí los grandes receptores de esta generación de los Geonim. Y fíjense ustedes que pues unos tuvieron, en mi opinión, mayor éxito que otros. Lamentablemente, lo digo para mí, lamentablemente, Maimónides ha sido el más famoso o el más afamado de ellos, siendo que en mi criterio personal y bueno, de acuerdo a lo que Dios me ha permitido entender, Ibn Ezra es mucho mejor, inclusive que el mismo Rashi. Pero Rashi y Maimónides han sido el modelo del pensamiento judío moderno. Y otros autores, en mi opinión, mejor preparados, porque son conocedores de la gramática, de la lengua, como nadie de la época, no se conocen, ni se traducen. Por ejemplo, tenemos a Ibn Ezra, tenemos a Eliezer, el autor de la gramática. Bueno, se me va el nombre ahora, se me confundió. Y el tema de Malbim, que a pesar que es del siglo XVIII, sin embargo es impresionante. ¿De acuerdo? Impresionante. Eliyahu Halevi Ashkenazi se llama el autor de la gramática, una de las primeras gramáticas de lengua hebrea. Yo tengo la gramática de él y la estudio en hebreo. Eliyahu Halevi Ashkenazi. Es impresionante. David Kimhi, por ejemplo. David Kimhi eran personas lingüistas dedicadas a estudiar la escritura y pues eventualmente formulaban algunos comentarios. Pero Maimónides nunca habló hebreo, nunca escribió en hebreo. Rashi era más francés que judío en cuanto a lengua y pensamiento. Entonces, por obvias razones, yo personalmente he preferido siempre a Ibn Ezra y a David Kimhi y a otros pues que se pudieran ir agregando con el tiempo, pero hay que leer y no alcanza a veces el tiempo para tanto, ¿no? Pero bueno, tenemos un mundo de literatura aquí que ha ido creciendo, ya se dan cuenta. Tenemos Mishnah, Gemara, Tosefta, tenemos los Midrashim, ¿ok? De Haggadah, de Halajá, y ahora ya tenemos la literatura de los Geonim. ¿Qué va a pasar con tanta información? Por Dios, una locura. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con todo ese material? Al volverse tan densa y abundante la cantidad de información emanada de la era clásica,
Algunos rabinos medievales se propusieron ordenarla de manera sistemática para facilitar la localización, estudio y discusión de la evidencia talmúdica sobre leyes y leyendas. Es por eso que a continuación abordaremos esas obras para desembocar en nuestro tema principal, que es el día de Shabbat. ¿Okay? Aquí tenemos esta figura, Rabbi Yaakov ben Asher, ya saben, 1269-1343, justo ahí, después de la era de los Geonim. Nació en Alemania y en 1304 se mudó a Toledo, España. De allí termina en tierra de Israel y finaliza sus días en la isla de Quíos, en Grecia. Es el autor de la obra conocida como Arba'at Urim, una recopilación de los contenidos halágicos del Talmud y la historia judía, en este caso los Midrashim también. Miren la cita que he rescatado de su obra, dice aquí: Yanki arju lanu hayamim begalutenu, bateshesh kohenu veshamam libenu, berrafu yadeinu venishtabshu, hasbarot begadlu hamachlokot, berrabu adeot, velonish ara halachab sukash yain bas deot shonot. Dice, esta obra yo la escribo, abro comillas, debido a que se han extendido nuestros días en nuestra diáspora, se están agotando nuestras fuerzas, se está engrosando nuestro corazón, se debilitan nuestras manos, se han multiplicado las opiniones, se han engrandecido las divisiones, han multiplicado las opiniones, ¿verdad? Los conocimientos, y ha quedado y no ha quedado una sola halajá que sea puntual en la que no haya una diversidad de opiniones. Claro, dicen, hombre, hay que hacer algo, porque es que yo me entero, voy de viaje a otra ciudad y aquí es una cosa, voy de viaje a otra ciudad y aquí es otra. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Él, preocupado por eso, en el 1269 se le da por escribir este libro o este compendio, que es casi una enciclopedia, y la llamó Arba'a Turín, ¿ok? Las 4 líneas. Todo parece indicar que se refirió a los pilares que él pues consultaba, ¿no? Y los que trató de colectar allí en las opiniones de los rabinos de la época y los maestros de la época. Bien, Arba'at Urim es el primer gran compendio de leyes rabínicas o halajá. Esta obra se encuentra dividida en 4 módulos, a saber: Ora Hayim, legislación sobre la vida cotidiana del judío desde que se levanta hasta que se acuesta, oraciones, bendiciones, etc. Yoredea, legislación sobre lo prohibido y permitido en comida y bebida. Even Haezer, legislación sobre las personas, pareja, familia, divorcio. Hoshe Mishpat, legislación sobre propiedades, daños, decisiones, etc. La obra es enciclopédica. Entonces, bueno, grandioso el esfuerzo, ¿no? Impresionante, pero seguía siendo descomunal. Entonces aparece en la historia 100 años después, Rabbi Yosef Karo nació en España. A su raíz de la expulsión de los judíos en 1492 se mudó con su familia a Lisboa y de allí pasó luego a Constantinopla. Enviudó en los 1500 y volvió a casarse, lo cual le condujo a mudarse a la ciudad de Nikopol en Bulgaria. Finalmente se estableció en la ciudad de Tzfat, en Israel, y allí termina componiendo su obra maestra, el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, ¿qué fue? Bueno, vamos a resumir un poco más y actualizar un poco más el Arba'at Urim. Entonces, el Shulchan Aruch, la mesa dispuesta, es hoy por hoy la obra más representativa y completa del judaísmo en cuanto a la ley judía, halajá, determinaciones y procedimientos rabínicos. Fue escrito concretamente en 1563 por Rabbi Yosef Karo en la ciudad de Tzfat, Baja Galilea, norte de Israel, pero impreso por primera vez en Venecia, Italia, en 1565. Es una obra basada en Arba'at Urim, pero perfilada estrictamente a la halajá y los procedimientos considerados propiamente ortodoxos, de tal manera que en la práctica el libro de consulta de un judío no es la Biblia, sino el Shulchan Aruch. O sea, en la práctica. ¿Qué hago hoy? ¿Qué me ha pasado esto? ¿Qué hago? No vas a la Biblia, vas al Shulchan Aruch. Pero sigue siendo como todavía complicado y muy denso el Shulchan Aruch, así que pues también hemos llegado a una era moderna de la revolución industrial para acá, siglo XVIII, XIX, pues cambian muchísimas cosas, aparecen nuevos materiales, nuevas sustancias, nuevos riesgos, nuevos lugares donde vivir, y ya el Shulchan Aruch pues es un clásico, pero hombre, ya no aplicaría, se queda corto para hoy. Así que dada esa dinámica de la vida y la necesidad permanente de afrontar la modernidad, hoy por hoy está en vigencia como obra básica de consulta la última edición del Yalkut Yosef, un trabajo del rabino Yitzhak Yosef,
jefe de la comunidad sefaradí de Israel, hijo del difunto rabino Obadiah Yosef, basado justamente en el Shulchan Aruch, ajustándolo a los desafíos de la vida moderna. Vaya usted qué recorrido, impresionante. Y ahora les quiero mostrar justamente la página pues, donde se comparten las halajot del día de Shabbat. Permítame un segundo, voy a dar escape aquí. Y para que pues alcancemos a contemplar algunas situaciones, repito, más representativas de lo que es el Shabbat moderno, para que veamos de dónde salió y pues cuál es la fuente de todo eso. Por ejemplo, en esta página oficial, aquí tenemos Hilchot Shabbat, dice en hebreo, Hilchot Shabbat, ya está en constructo. Siman Reish Main Beit, Leizaher Bichbot Shabbat. Esto está dirigido a lo que es la advertencia en cuanto a la honra del Shabbat. Y aquí comienza la publicación del Yalkut Yosef. Miren que aquí está citado. Yalkut Yosef Shabbat, primera parte, columna, página 1. Miren que está citando el Yalkut Yosef. Así que en el Yalkut Yosef viene citado, por ejemplo, el tratado Shabbat del Talmud, la Gemara, concretamente. Cita un pedazo, por ejemplo, del Midrash, cita un pedazo por acá de los Guionín y termina pues armando este párrafo. Aquí en estas advertencias o en estas orientaciones o indicaciones, ¿verdad? Miren, Yalkut Yosef Shabbat, ¿cierto? Sigue citando Yalkut Yosef, ya sabemos que es el Yalkut Yosef. Miren, ahí está, Yalkut Yosef. Y esa es la base de los procedimientos de un Shabbat judío de hoy, el Yalkut Yosef. ¿Ok? Pero el Yalkut Yosef pues, pretende recoger toda esa muestra de la literatura clásica, pero agregándole cosas. Mire, en todo lo que es el Talmud, en la literatura clásica, no aparecían detalles tan extraños como los que mencionan aquí, por ejemplo, que se aconseja comer carne en Shabbat. Dice, aquí dice en hebreo, Afal pi she'ein hiyuv mitzat halacha lechol basar beshabbat, sheharei ein hiyuv smecha beshabbat, mikol makom mi sheachol liknot basar leshabbat, tov behagun sheyasehen. Dice, a pesar de que no hay un mandato directo de la halajá, ni siquiera, menos a la Torah, de que haya que comer carne en Shabbat. No obstante, ¿verdad? De ser posible que alguien compre carne para el Shabbat, pues preferible que lo haga, ¿verdad? Y si puede comprar mucha carne y vino, ¿cierto? Conforme a su capacidad en todo lugar, pues que lo haga. Inclusive, ¿sabe qué dice aquí? Que si te es necesario prestar para celebrar Shabbat, pues que prestes, porque después Dios va a proveer. Y te dice pues que conserves por lo menos 2 comidas. Dice, mira lo que dice aquí, Umishaem beyado leanek bebasar yagnehu befi echol tov echol mikol hapachot lefahot beit o shtaim seudot beshabbat. Hombre, el que no pueda comer carne, pues que no lo haga, pero al menos que coma 2 comidas en Shabbat. Dice, bitzamsem betzorchei shar hayamim, que suprima las necesidades de todos los otros días a fin de que le alcance para tener en Shabbat. Y no tenga necesidad de prestar. Sin embargo, dice, Aval, im ein lo efsharut gam lishtei seudot, yikach migabait tzedakah. Hombre, si no tiene para las 2 provisiones, que le pida al gabay de la comunidad y busque provisión para las 3 comidas entonces. O sea, si en sus esfuerzos no le alcanza ni para las 2, entonces pues vaya y preste para las 3 y punto, ¿cierto? Dice aquí, Nahon lehol dagim be Shabbat. Es preferible o se prefiere que sea carne de pescado en Shabbat. Si es posible que coma pez en las 3 veces el Shabbat, pues que lo haga. Y así sucesivamente. Entonces, tú te pones a leer todo esto y te van así diciendo unas indicaciones que te hacen sentir mal si no las haces prácticamente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, mire esta cosa impresionante. Yesh omrim shemutar lilvot beribitz de Rabbanan letzorech sudot Shabbat bet Yom Tov af bli heter iska. Fíjense que el heter iska es un término que se inventó más o menos Maimónides. Y el heter iska es que yo te presto, pero me vuelvo socio tuyo para poder cobrarme la plata. Entonces no te dejo disfrutar la plata como tal, sino que me vuelvo socio tuyo y pues acaparo primeramente lo mío y si a ti no te quedó, pues de repente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos allí como que
Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice, hay algunos que dicen que está permitido tomar prestado aún con intereses, ¿verdad? Para provisión de las comidas del Shabbat y del día festivo, ¿verdad? Solamente que aquí en este caso no aplicaría el heterisca. Heterisca, ya les decía, no aplicaría la regla de que, pues, volverte socio para cobrar un préstamo de Shabbat. Y así sucesivamente, oye, esto se va volviendo como una bola de nieve, poco a poco, ¿verdad? Entonces aquí dice el mandato número 5. Todo hombre de Israel está obligado a la honra y al disfrute del día de Shabbat. La honra del Shabbat implica hacer las cosas antes del Shabbat. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se lava sus manos, su cara, sus pies, tiene que hacerlo con agua tibia antes de que empiece el Shabbat. Y tiene que cambiar sus vestidos con vestidos hermosos, que no se haya vestido en toda la semana, ¿verdad? Para que haya la diferencia. Y también la gloria y el disfrute del Shabbat implica el tema de la comida y la bebida. Eso lo dice aquí en la parte final. Y así sigue. Por ejemplo, Nahon Lechabet Habayit Metate ordena barrer la casa, ¿verdad? Para el Shabbat, etcétera, etcétera. Antes de que empiece, ¿cierto? Si mi mapa al shulhan tiene que poner un mantel sobre la mesa donde van a comer antes de la entrada del Shabbat y también después de la Abdalá. Tiene que poner un mantel limpio en todas las mesas que están en la casa y en la sinagoga. Todo eso está tomado de ¿dónde? Yalkut Yosef Shabbat Kerech Aleph tomo 1 Amud 12, página 12. Y así sucesivamente. ¿Ya? Así sucesivamente van surgiendo todo lo que es el tema del comportamiento en Shabbat, poco a poco, de todo lo que ha sido la tradición y donde ha venido la comunidad judía. Entonces, ya yo creo que en la última parte, si va a haber lugar a ello, si ustedes están de acuerdo, hombre, analizaremos cuáles son los elementos típicos de una mesa de Shabbat judía y que pues aquel que quiera celebrarlo porque le gusta, porque le parece hermoso o es provechoso o lo ve como una oportunidad para invitar a otras personas a compartir, pues que lo haga, pero que lo haga bien. ¿Ok? Sin embargo, repito, con la libertad y la madurez de poder distanciarse de eso cuando quiera, sin necesidad de sentirse mal porque no lo hizo. Por ejemplo, un hermano humilde que no tiene para comprar un vino o un pan, yo como lo voy a como que a instigar a que se ponga pilas o toma yo te presto pero celebra, hombre, más bien se lo regalo. Yo como voy a poner a endeudar a la persona por eso, ¿no? Mejor se lo regalo y ya. Pero peor sería criticarlo porque no lo hace. Oye, pero tú no sabes en qué condiciones, como dice una canción muy popular, el que está bajo el techo es el que sabe dónde cae la gotera. Cada hogar tiene sus prioridades, tiene sus líos, sus planificaciones, sus proyecciones. Y listo, celebrar Shabbat así puede ser lindo, claro que sí. Ya, cada vez que yo pueda lo voy a hacer. Pero no me tengo que sentir mal, ni obligado, ni constreñido, ni presionado a que si no lo hago, entonces me van a ver mal, me van a criticar o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, bueno, Javerín, no sé si tienen alguna pregunta. Ya hemos llegado al final de esta clase de hoy. Pues ante todo para que sepan, ¿no? Todo el desarrollo que no es para nada fácil tener todo este orden de literatura, de tantas opiniones y tantas discrepancias que ha habido a lo largo de la historia y que últimamente lo que se ha tratado de hacer, como se acaban de dar cuenta, es resumir todo aquello en un manual práctico que se llama Yalkut Yosef y que, ojo, es válido para la comunidad sefaradí. Ya los ashkenazim pensarán diferente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, José, el primero de la clase debería tener... Ok, bueno, entonces ya saben, creo que no hay preguntas, espero que haya sido claro todo esto, que les ayude a ubicar, ¿verdad? Y bueno, Shalom, Javerín, así que nos vemos entonces la próxima, gracias por su atención, Shabbat Shalom para ustedes, Shalom.